En el universo implacable y competitivo de la UFC, la historia de Brandon Moreno se erige como una auténtica leyenda de perseverancia, tenacidad y pasión, un relato que resuena en los corazones de millones de fanáticos. Este es el recorrido de un joven humilde de Tijuana, México, que pasó de ser subestimado y considerado el eterno underdog a conquistar la cima de la categoría peso mosca, demostrando que los límites existen solo para ser superados. La vida de Brandon Moreno es una narrativa de lucha constante, de sueños que parecían imposibles y de una voluntad de acero que transformó obstáculos en escalones hacia el éxito. Desde sus primeros días, la vida de Brandon no fue fácil. Creció en el seno de una familia humilde en la frontera norte de México, una región conocida tanto por sus desafíos como por su espíritu resiliente. Mientras otros niños imaginaban un futuro en profesiones convencionales, Brandon soñaba con un destino poco explorado, llegar a lo más alto en las artes marciales mixtas. Su fascinación con el deporte comenzó temprano, y fue en un pequeño gimnasio de jiu-jitsu en Tijuana donde se encendió la chispa que daría inicio a su trayectoria. Ese gimnasio, lejos de las instalaciones modernas y de los grandes nombres que suelen acompañar a los futuros campeones, se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde compensó la falta de recursos con determinación, disciplina y un amor genuino por el deporte. Sin embargo, no fue un camino sencillo. A diferencia de muchos peleadores que inician sus carreras en academias de renombre, rodeados de los mejores entrenadores y recursos de última generación, Brandon Moreno enfrentó un panorama completamente diferente. No tenía acceso a tecnología avanzada ni a un equipo de élite, pero tenía algo que no podía comprarse ni enseñarse: una voluntad de hierro. Su entrenamiento se basaba en el sacrificio, en horas interminables dedicadas a perfeccionar su técnica, a aprender de los errores y a desarrollar una resistencia mental que más tarde sería su sello distintivo en el octágono. Cuando finalmente ingresó al escenario más importante del MMA, la UFC, Brandon fue rápidamente etiquetado como el eterno underdog. Su físico no era el de un peleador intimidante, y su trayectoria inicial no estaba llena de victorias espectaculares que pudieran llamar la atención de inmediato. Pero lo que muchos no veían, y lo que Brandon sabía que era su verdadera arma, era su capacidad de aguante, su mentalidad inquebrantable y su habilidad para adaptarse a cada pelea. En un deporte donde cada segundo cuenta y donde los errores pueden costar caro, Brandon demostró una y otra vez que estaba hecho de algo especial. Podía soportar los golpes más duros, mantener la calma bajo presión y encontrar la manera de regresar más fuerte, con una estrategia mejorada y una convicción que intimidaba incluso a los rivales más experimentados. Lo que hacía único a Brandon no era solo su técnica, sino también su enfoque. No peleaba solo con su cuerpo, sino con su corazón y su mente. Cada combate era para él una oportunidad de aprender, de crecer y de demostrar que su lugar en la UFC no era casualidad, sino resultado de años de trabajo arduo y un compromiso inquebrantable con su sueño. Uno de los primeros grandes momentos que marcó el inicio de la carrera de Brandon Moreno en la UFC fue su participación en The Ultimate Fighter, un programa que no solo pone a prueba las habilidades técnicas y físicas de los peleadores, sino también su resistencia mental y emocional. En este escenario, Moreno comenzó a captar la atención de los fanáticos. Su estilo de pelea feroz, combinado con su carisma genuino y su humildad, rápidamente lo convirtieron en un favorito del público. Aunque su desempeño en el programa no culminó con una victoria definitiva, su participación fue suficiente para abrirle las puertas al mundo profesional de la UFC. Brandon había dejado claro que tenía el potencial para enfrentarse a los mejores, pero su camino no sería fácil. Al ingresar a la organización más prestigiosa de las artes marciales mixtas, Moreno se encontró con un camino lleno de desafíos. Las primeras peleas en la UFC fueron una montaña rusa de emociones y resultados, donde enfrentó tanto victorias alentadoras como derrotas que lo hicieron cuestionar su lugar en la élite de las MMA. En un deporte donde cada combate puede ser decisivo para la carrera de un peleador, los altibajos que vivió Moreno en esos primeros años lo llevaron al límite. En un momento especialmente difícil, fue derrotado y posteriormente removido de la organización. Este golpe no solo fue devastador desde el punto de vista profesional, sino también emocional. Brandon tuvo que enfrentarse a la dolorosa idea de que tal vez, después de todo, la UFC no era para él. Sin embargo, si algo define a Brandon Moreno es su capacidad de resiliencia. Para él, una caída no era el final del camino, sino una oportunidad para aprender, fortalecerse y regresar con más determinación. En lugar de rendirse, Moreno tomó cada derrota como una lección invaluable. Regresó al gimnasio con una mentalidad renovada, dispuesto a estudiar cada detalle de sus peleas y a perfeccionar sus habilidades. Su enfoque no era solo físico. Moreno trabajaba en su estrategia, en su capacidad de ajuste durante los combates y en fortalecer su mentalidad para soportar la presión que conlleva estar en el nivel más alto de competencia.
Después de ser liberado de la UFC, muchos peleadores podrían haber dado un paso atrás o incluso considerar el retiro, pero no Brandon Moreno. En 2019, mientras competía en otras organizaciones, mantuvo viva la esperanza de volver al octágono más prestigioso del mundo. Cada pelea fuera de la UFC fue una oportunidad para demostrar su valía, para afinar su técnica y para dejar en claro que su historia en la organización aún no había terminado. Y su dedicación finalmente dio frutos. Ese mismo año, la UFC le ofreció una segunda oportunidad. Esta vez, Brandon Moreno no estaba dispuesto a dejar que nada ni nadie le arrebatara su lugar. Regresó al octágono con una mentalidad completamente diferente. Ya no era solo el underdog luchando por ser reconocido, ahora era un peleador con una misión clara: demostrar que pertenecía a la élite y que tenía todo para convertirse en uno de los mejores en su división. Su retorno marcó el inicio de una nueva etapa, una en la que Moreno se establecería no solo como un contendiente serio, sino como un ejemplo vivo de que las segundas oportunidades, cuando se trabajan con esfuerzo y humildad, pueden cambiarlo todo. A partir de su regreso a la UFC, Brandon Moreno comenzó a demostrar que su lugar estaba entre los mejores. Cada pelea era una nueva oportunidad para consolidar su posición en la división de peso mosca, y poco a poco empezó a acumular victorias importantes que lo llevaron a ser reconocido como un verdadero contendiente. Moreno no solo ganaba peleas, sino que mostraba una evolución constante en su estilo. Su striking era más refinado, su grappling seguía siendo de élite, y su capacidad para ajustarse a las estrategias de sus oponentes lo hacía un rival impredecible. Pero, más allá de las habilidades técnicas, lo que lo destacaba era su mentalidad. Brandon estaba decidido a llegar a la cima, sin importar cuántos obstáculos tuviera que superar. El momento que definió su carrera llegó cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse a Deiveson Figueiredo, el campeón reinante y uno de los peleadores más temidos de la división. Figueiredo no era un campeón cualquiera, era conocido por su fuerza descomunal, su técnica implacable y un estilo agresivo que dejaba fuera de combate a la mayoría de sus rivales. En el mundo de las MMA, Figueiredo era visto como una fuerza prácticamente imbatible, y muchos dudaban de que Moreno pudiera estar a su altura. Los analistas y fanáticos no tardaron en catalogar a Brandon como el desafiante improbable, pero lo que no sabían era que el mexicano veía esta pelea como la oportunidad perfecta para cambiar el curso de su historia. Cuando Brandon Moreno entró al octágono aquella noche, lo hizo con una convicción que desafiaba las expectativas. No era solo un desafío físico, era una prueba de su capacidad para soportar la presión, para mostrar al mundo que su nombre merecía estar junto al de los grandes campeones. Desde el primer momento, quedó claro que este combate no sería como los demás. La primera pelea entre Moreno y Figueiredo fue una verdadera guerra, un choque de titanes que dejó a los fanáticos y a los comentaristas sin palabras. Los 5 rounds fueron un espectáculo de intensidad, técnica y resistencia que mantuvieron a todos al borde de sus asientos. Durante el combate, Figueiredo lanzó sus característicos ataques devastadores, buscando imponer su fuerza bruta. Sin embargo, Moreno no solo resistió, sino que también respondió con una precisión y un coraje que pocos esperaban. A pesar de recibir golpes que habrían derribado a otros peleadores, Brandon se mantuvo firme, contrarrestando con combinaciones de striking limpias y una estrategia que desafiaba la agresividad del campeón. Su grappling, uno de sus puntos fuertes, le permitió controlar momentos clave de la pelea, mientras su striking se convirtió en una herramienta eficaz para mantener a Figueiredo a raya. El resultado de esta batalla épica fue un empate mayoritario, un desenlace que, aunque no definió un ganador, cambió por completo la percepción de Brandon Moreno. Para muchos, esta pelea marcó el inicio de una nueva era en la división de peso mosca. Brandon no solo había demostrado que podía estar al nivel del campeón, sino que también había ganado el respeto de la comunidad de las MMA. Aquella noche, el bebé asesino dejó claro que no estaba allí para ser un contendiente más, estaba allí para hacer historia. Este combate fue mucho más que una pelea por el título. Fue el comienzo de una de las rivalidades más emocionantes en la historia de la UFC, una rivalidad que prometía nuevas batallas y que capturó la atención de fanáticos de todo el mundo. Para Brandon Moreno, este empate no fue una derrota, sino una declaración de que estaba listo para grandes cosas. Y para los fanáticos, fue el preludio de una saga que continuaría elevando el nivel de la división de peso mosca a nuevas alturas. En la esperada revancha, Brandon Moreno llegó con una energía y una determinación que podían sentirse incluso antes de que comenzara la pelea. Desde el momento en que pisó el octágono, quedó claro que este combate no sería simplemente una pelea más. Brandon no solo buscaba el título, sino que también estaba decidido a demostrar que su lugar estaba en la cima. Durante semanas, su preparación había sido exhaustiva. Junto a su equipo, había trabajado cada aspecto de su estrategia,
analizando cada detalle del estilo de Deiveson Figueiredo y desarrollando un plan que neutralizara la explosividad y la agresividad del brasileño. Para Moreno, este era su momento, y no podía permitirse ningún margen de error. Desde que sonó la campana, Brandon Moreno mostró una evolución impresionante como peleador. Su movimiento en el octágono era preciso, su striking estaba calculado, y su defensa era impecable. Pero fue en el suelo donde realmente destacó, demostrando una vez más por qué su grappling es considerado uno de los mejores en la división. Moreno no solo resistió los ataques iniciales de Figueiredo, sino que también logró llevar la pelea a su terreno, mostrando un control absoluto en las transiciones y aprovechando cada oportunidad para avanzar en la posición. En el tercer round, llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. Brandon, después de haber trabajado meticulosamente en su posición, logró tomar la espalda de Figueiredo con una fluidez impresionante. En cuestión de segundos, aplicó una llave de sumisión perfecta, un mata-león que dejó al campeón sin opción más que rendirse. La precisión y rapidez con la que ejecutó la técnica fue una muestra de su preparación y su habilidad para finalizar peleas en los momentos más críticos. En ese instante, Brandon Moreno se convirtió en el primer mexicano campeón de la UFC en la división de peso mosca, un logro que resonaría en todo el mundo. El momento fue histórico en todos los sentidos. Las emociones se desbordaron en la arena, y los gritos de sus fanáticos llenaron el lugar mientras Brandon levantaba el cinturón con lágrimas en los ojos. No era solo un triunfo personal, era un logro que llevaba consigo el peso de toda una nación. Para México, un país que siempre ha mostrado un profundo amor por los deportes de combate, esta victoria fue un símbolo de orgullo y superación. Brandon Moreno no solo había conquistado el título, sino que también había roto barreras, demostrando que los sueños son alcanzables con esfuerzo y dedicación. Las palabras de Brandon al final de la pelea reflejaron su humildad y su gratitud. Dedicó su triunfo a su familia, a su equipo y a todos aquellos que lo apoyaron a lo largo de su carrera, incluso cuando parecía que las probabilidades estaban en su contra. Con el cinturón en sus manos, Brandon Moreno se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para millones de personas. No se trataba solo de ganar una pelea, se trataba de haber superado todas las adversidades, de haber demostrado que con trabajo duro, humildad y una mentalidad inquebrantable, se pueden alcanzar incluso los sueños más grandes. Su victoria no solo resonó en México, sino también en toda Latinoamérica y más allá. Los fanáticos lo celebraron como un héroe, un modelo a seguir para una nueva generación de jóvenes que sueñan con llegar tan alto como él. Su historia dejó claro que no importa de dónde vengas o cuáles sean las dificultades en tu camino, con pasión y determinación, puedes lograr lo que te propongas. Para Brandon Moreno, este no fue el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva etapa como campeón, una etapa en la que seguiría defendiendo su título con la misma humildad y entrega que lo llevaron a la cima. Brandon Moreno sabía que conquistar el cinturón no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo y más desafiante capítulo. Ser campeón de la UFC significa más que llevar el título, implica la responsabilidad de defenderlo, de enfrentar a los mejores del mundo y de demostrar una y otra vez por qué se merece estar en la cima. Para Brandon, cada defensa del título no era solo un combate, sino una oportunidad para reafirmar su lugar entre los grandes. Su rivalidad con Deiveson Figueiredo se convirtió en una de las más intensas y memorables de la historia de la división de peso mosca, con cada enfrentamiento poniendo a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su fortaleza mental y emocional. La serie de combates entre Moreno y Figueiredo mostró al mundo a un peleador que no temía los retos y que siempre estaba dispuesto a mejorar. Brandon Moreno evolucionaba con cada pelea, refinando su técnica y adaptándose a las estrategias de su oponente. Cada vez que entraba al octágono, demostraba que el trabajo duro y la disciplina eran su mayor arma. Aunque la presión de enfrentarse repetidamente al mismo rival podría haber afectado a cualquiera, Moreno mantuvo su enfoque y determinación, mostrando la mentalidad de un verdadero guerrero. Sin embargo, la vida en el octágono no siempre está marcada por victorias. En un combate posterior, Brandon perdió el título, enfrentándose a una de las pruebas más duras de su carrera. Pero incluso en la derrota, su grandeza permaneció intacta. En lugar de desanimarse, Moreno utilizó esa experiencia como una nueva fuente de motivación. Para él, perder el cinturón no era el final, sino una llamada para redoblar esfuerzos y volver más fuerte que nunca. Su objetivo de recuperar el título se convirtió en el motor que impulsaba cada día de entrenamiento, cada sacrificio y cada nueva pelea. Lo que hace de Brandon Moreno un campeón tan especial no es solo su habilidad en el octágono, sino también su carácter y espíritu indomable. Es un hombre que no teme caer porque sabe que tiene la fuerza para levantarse. Su camino no se define por sus derrotas, sino por la forma en que las enfrenta, aprendiendo de cada experiencia y utilizando cada revés como un escalón hacia el éxito.
Brandon es un recordatorio viviente de que, tanto en la vida como en el deporte, los verdaderos campeones no se rinden. Siguen luchando, incluso cuando las probabilidades están en su contra, y nunca renuncian a sus sueños. La historia de Brandon Moreno sigue escribiéndose, y con cada combate, reafirma por qué es uno de los peleadores más inspiradores de la UFC. Sus fanáticos, tanto en México como en todo el mundo, ven en él a alguien que personifica la perseverancia, el esfuerzo y el coraje. Para aquellos que han seguido su carrera, Brandon es más que un luchador, es un ejemplo de lo que significa enfrentar la adversidad con dignidad y seguir adelante con una pasión inquebrantable. Si la historia de Brandon Moreno te ha emocionado y motivado, te invitamos a formar parte de esta comunidad que celebra a los verdaderos guerreros. Suscríbete a este canal, dale like a este vídeo y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las historias épicas que traemos para ti. Aquí honramos el coraje, la persistencia y la pasión de luchadores como Brandon Moreno, quienes nos inspiran a seguir nuestros sueños sin importar los desafíos. Acompáñanos en este viaje y vive la emoción del octágono junto a nosotros.